septiembre es un mes muy lleno de actividades. Yo cuando trabajaba en la salud, el 11 de septiembre, antes de haber pasado la tragedia de Las Torres, ¿no? Era el Día de la Salud, el 11 de septiembre, Día de la Biblia, Día de la Primavera, y otra cantidad de días que se han ido sumando, pero creo que lo importante nosotros como iglesia tener bien presente este mes para poderlo celebrar, para poder difundir la palabra, y bueno, y de repente mostrar cosas que son de la palabra y que de repente hay personas que no saben, ¿no? Porque yo tenía una charla con una persona que trabaja en lo social mucho, que trabaja con trabajo infantil, que también se llama Fernando, y tiene como le tiene como un miedo a la Biblia, ¿sí? ¿Sabés, Fernando? Le tiene como un miedo a la Biblia. Y entonces yo le dije, bueno, le usé un texto de los pacificadores, ¿no? de la paz justa, y entonces él siguió conversando sobre el tema, y yo le digo, bueno, te voy a aclarar por si acaso que esa frase es de la Biblia, no la inventó alguien. Ah, dice, sí, le digo, yo te voy a tirar unas cuantas para que vos vayas tomando nota. Lo hacíamos como en broma, pero no, de mi parte no era broma, ¿no? Porque lamentablemente muchas personas tienen como una cosa muy negativa hacia la fe, hacia la palabra, hasta hacia los evangélicos en estos últimos tiempos. Entonces yo le decía, bueno, pero eso no es así, hay otras cosas, hay teólogos, hay personas que son muy comprometidas con la vida, con el bien común. Y bueno, y hoy vamos a estar leyendo un texto muy conocido para ustedes que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una historia muy conocida por todos nosotros. Una situación difícil, ya que las mujeres se fueron muchas, pero bueno, una situación difícil de una mujer que estaba en desamparo. Entonces, tal vez podríamos pensar cada uno de nosotros si en algún momento nos pasó en nuestra vida que nos sentimos totalmente desamparados, ¿no? Como que todo se había ido, como que no teníamos nada, como que no sabíamos para dónde íbamos a agarrar. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero a mí me pasó varias veces esto ya, varias veces, de que uno se siente como se sentía Elías, ¿no? Que dice, solo yo he quedado, como que en desamparo, en soledad, en no saber qué hacer. Y a mí se me ocurre que esta mujer, en esta situación, le pasaba eso. Estaba sin nada, con deudas, con el peligro de que sus hijos fueran sacados de su hogar, ¿no? Sola, sin tener sustento, sin tener comida, sin tener, bueno, a punto de que su hogar, que ya había tenido una pérdida importante, porque si es viuda, sabemos que se había muerto su esposo, ¿no? Bien, entonces vamos a leer este texto, si les parece. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo era un profeta, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Eso, no tenemos nada. Ninguna cosa tiene en casa, sino algo había, una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas
Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bueno, esta historia, si le preguntamos a Juanita, que es una de mis participantes de la clase de primera infancia, esta lección estuvo con nosotros pensando en la importancia de la familia, porque el tema que teníamos como eje era la familia. Y aquí podemos pensar en la situación de esta mujer, ¿no? Este relato, en este tiempo, el reino de Israel, como ustedes saben, estaba dividido en dos, porque después de Salomón, el reino de Israel se partió en dos y pasó a ser el reino del norte, llamado Israel, el reino del norte, con su capital en Samaria, y el reino del sur, que era Judá, con su capital en Jerusalén. Y cada una tenía sus propios reyes y cada uno se peleaba entre sí todo el tiempo. El profeta Eliseo profetizó en el reino del norte, así que se supone que esta situación se dio en el reino del norte. Una situación política complicada, de pobreza, de división, de inestabilidad política en general. Y la característica de esta mujer, no se nos dice la edad, pero se nos dicen varias cosas. Una, que su esposo, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Es decir, que este esposo no era cualquier esposo. Era un siervo de Dios, era un hijo de los profetas, era un hombre que estaba al servicio de Dios también, al igual que Eliseo. Al él fallecer, se dice que eran personas que vivían muy con lo justo, que eran personas que estaban para el servicio, pero no tenían, vamos a decir, un bienestar económico, parece ser. Entonces, cuando él fallece, aparecen las deudas. Yo no sé si eran deudas que las tenían de antes o las empezaron a tener a partir de este momento. Y una costumbre de la época también era pagar con las personas, ¿no? Es decir, la señora dice: se van a llevar a mis hijos de siervos, ¿no? Y no dice que sean los extranjeros de Israel que se iban a llevar a estos muchachos. Yo supongo que eran muchachos. Tampoco tengo la edad de los hijos. Parece ser que era la propia gente de Israel o los propios a quienes se les debía, ¿no? Obviamente, que se iban a cobrar esclavizando a estos niños o estos jóvenes y de alguna manera desmembrando esta familia que ya estaba bastante sufriente porque había perdido a su papá y ella había perdido a su esposo. Y la viudez en la antigüedad representaba una situación de dependencia si esta señora no tenía posibilidad de casarse nuevamente o no tenía un hijo mayor que pudiera suplir sus necesidades o no tuviese una familia que se ocupara de sus gastos, en realidad quedaba en total vulneración, dependiendo de otros. Y bueno, las deudas, como yo le digo, si bien en la Biblia, en Éxodo y en Levítico, no lo vamos a leer ahora, Deuteronomio también, se habla de que hay que proteger a las viudas, hay que velar por ellas, aquí parece que esto no se estaba dando, a pesar de que no era una viuda cualquiera, era una viuda de los profetas, es decir, que era una viuda, podríamos decir, era la esposa de un pastor, de un obrero de la iglesia, era una persona comprometida con las cosas de Dios, ¿no? Pero sin embargo, no había nadie, parece ser, que se ocupara de sus necesidades. Por eso ella busca al profeta
que era la persona que en ese momento era conocida como siervo de Dios y como una persona que estaba muy presente haciendo denuncias y haciendo proclamación del reino. Entonces le hace, como vemos acá, que le dice, tu siervo ha muerto y yo tengo este problema. Llama la atención dos preguntas que hace el profeta. Así que si vamos ya al texto en sí, el profeta le dice, ¿qué te haré yo? Eso es una pregunta como, bueno, cuando alguien viene y nos dice, pasa tal cosa y yo es capaz de decirme, ¿qué querés que yo haga? A ver, ¿cómo puedo ayudarte? O a veces podemos decir, ¿y yo qué voy a hacer con este problema? También puede ser así. Una puede ser, ¿qué querés que yo haga? Y la otra puede ser, bueno, pero yo para este tema no tengo nada para hacer. ¿No? ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Y ahí yo qué hago con esto? A ver, ¿verdad? Nos pasa cuando alguna situación como nos desborda y todos decimos, bueno, de este tema yo no quiero saber nada porque no sé qué hacer, ¿verdad? Nos puede pasar y creo que nos pasa. Pero enseguida el profeta se acomoda. Si bien le dice, yo no tengo nada que ver con tu problema, parece que le quiere decir, entiendo yo, puede ser la visión de Cristian es más positiva, porque Cristian dice que el profeta le dijo qué puedo hacer por ti. Pero acá le dice, ¿qué te haré yo? Me gustaría capaz que alguna otra versión, que la verdad que no la consulté, que es capaz que nos da luz. ¿Qué te haré yo? Ah, viste, la versión de Cristian, entonces está muy bien. Ahí está. Ahí está. Entonces, podemos tener como estas dos opiniones, pero las dos son válidas, porque enseguida el profeta le hace otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta que le hace? ¿Qué tienes en casa? Es decir, no le dice que vaya a buscar, que salga por el camino, que no. Le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Y qué responde la señora? ¿Qué le responde? Nada. ¿Qué voy a tener? Nada. Pero se ve que mientras le iba respondiendo empezó a abrir los armarios, empezó a mirar abajo de la pileta, empezó a abrir el ropero, ¿no? La alacena, como decía mi abuela, ¿no? Abrió la alacena. ¿Ustedes saben lo que quiere decir la alacena? ¿Saben? Ahí está, Fernando sabe, porque es un término, como dice Lucas, un término antiguo. Un término antiguo y de afuera. La alacena es una especie de armario que uno puede ser la despensa o puede ser un armario que tiene la comida. En general se guardaba ahí la comida. Es capaz que Milena le da algo un poquito más fuerza a este término, pero yo me imagino que esta señora vio la alacena y se encontró con una vasija. No era ni de plástico ni de vidrio, era de barro, ¿no? Y la agarró y la miró y resulta que, ¿qué había en la vasija? ¿Estaba vacía? Había aceite. De oliva, agrega Fernando, por supuesto, aceite de oliva. Ese que nosotros compramos en botellitas chiquitas y tenemos pena de muerte si alguien usa el aceite de oliva para otras cosas que no sea para la ensalada, ¿verdad? Entonces, ella dice, bueno, se corrigió enseguida, del nada dijo, bueno, tengo esta vasija de aceite. Y yo, como siempre, tenemos la que sigue, pensar en qué significa el aceite, y ustedes ya lo saben bien, ¿verdad? Pero algunos puntos, es el sustento, el aceite simboliza el sustento, también simboliza la abundancia, también simboliza la consagración. Ese cosito está ilegible. Si Alicia, que siempre le gusta criticar los PowerPoint, seguro que me va a decir, este PowerPoint está horrible y tiene razón. El detalle es que lo quise poner ahí porque tiene los textos y todo, por si alguien lo quiere después. Todo ese simbolismo tan rico del aceite que simboliza cosas importantes para ayer, pero también para hoy, ¿verdad? Con el aceite se curaba, las heridas, con el aceite se perfumaba, con el aceite obviamente se comía, se ungía a los reyes, a los sacerdotes, se alumbraba, el aceite se ponía para alumbrar las lámparas. Acuérdense la parábola de las 10 vírgenes que se habían quedado sin el aceite, ¿verdad? Y hay un salmo que dice, antes
que la lámpara de Dios se apague. Que es un texto que hace muchos años un pastor me lo leyó, hace muchos años. Antes que la lámpara del Señor se apague, es decir, aunque haya un poquito de aceite, ese poquito de aceite puede mantener la luz prendida, ¿no? Y también el aceite, como ustedes saben, es símbolo del Espíritu Santo. En el libro de Joel, Dios dice, te daré mosto, te daré pan y te daré aceite. Un gran símbolo del desarrollo cristiano. El vino, sangre de Cristo, símbolo de la alegría, el pan, el cuerpo de Cristo, y el aceite, símbolo también del Espíritu Santo. Así que la viuda no era que tenía nada, no era nada, tenía algo bastante importante. Y aquí pasa algo que a mí me parece muy bueno, y es esto de que de la comunidad, ¿no? Porque Dios podía haber multiplicado el aceite de muchas maneras, ¿verdad? Pero, ¿qué le dice el profeta que tenía que hacer? El versículo 3. El profeta le dice, ve, ¿a dónde tenía que ir? Con los vecinos, golpear la puerta de acá, ir a la panadería, ir para allá enfrente, ir a la iglesia enfrente, también podríamos ir, y allá. ¿A qué? A buscar vasijas. ¿Y cómo tenían que estar las vasijas? ¿Con aceite? No, vacías. Buscar vasijas vacías. Entonces, podemos sacarle el jugo en varios sentidos a este pedido que hace el profeta. Lo primero, creo yo, es la importancia de la comunidad. Es la importancia de recurrir a otros. Y acá no le dice, pídele a los vecinos que sean creyentes, los vecinos que tengan Biblia en su casa, los vecinos que sean cristianos. No dice nada de eso, dice los vecinos, los que viven cerca de ti. Es decir, habla de el socorro que otras personas son capaces de darnos en determinadas circunstancias. Y Alicia contaba de acciones solidarias, esto que contó Mario de que una persona fue a llevarnos también determinadas cosas, que surgió solo porque un grupo de empleados vendieron libros de ellos, y con eso hicieron un dinerito, y con ese dinerito compraron un parlante y compraron... Es decir, las acciones solidarias que tal vez no las vemos mucho o no las promovemos mucho, pero aquí el profeta está diciendo, ve a los vecinos y pedí lo que necesitas. Y aquí salen los niños o estos jóvenes, no parece que es la señora la que va, parece que fueran los chiquilines, y van y piden, señora, ¿tendrá una vasija, señor? Y yo me imagino que si a mí me piden una vasija, como una broma que escuché hoy de esto de los tuppers, si me piden un tupper, yo digo, bueno, me lo tenés que devolver al tupper, y me la tenés que devolver, no me vayas a perder el tupper, Entonces, la vecina prestó y les debe haber dicho a los niños, no vayas a romper la vasija porque la vasija se rompe. No, señores, decían los chiquilines, llevaban la vasija. No sabemos cuántas vasijas consiguieron. La cosa es que después de tener las vasijas, el profeta le podía haber dicho, ponete en el patio, que todos los vecinos vean el milagro que Dios va a hacer. Yo hubiese hecho esto, me hubiese puesto en la vereda y hubiese empezado a llenar vasijas para que todos vieran lo que pasaba, milagro. No era eso lo que había que hacer. ¿Qué había que hacer? Entra luego, le dice el profeta, y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Era un acto privado, era un acto de familia. Esto sí que era un acto para dentro de la casa, ¿verdad? Es decir, disfrutar de la bendición de Dios y del cuidado de Dios en ese momento era algo que esa familia lo precisaba. Porque creían, ella y sus hijos, que no tenían nada y que lo que iba a pasar enseguida era que esa familia se iba a desmembrar, que los muchachos iban a ir a ser esclavizados
la casa de la persona que le debían y la señora vaya a saber qué le iba a pasar, ¿verdad? Eso era lo que ellos creían. Y el profeta le dijo, enciérrense, disfruten de lo que yo les voy a dar. Hagan este trabajo de llenar vasijas vacías, ¿no? Y cuando se terminaron las vasijas, se terminó el aceite, ¿no? Entonces, por último, el profeta les dice algo más, les dice lo que tienen que hacer, ¿tá? Les podía decir, vendan eso y vivan como reyes, váyanse al Caribe. No, primero tenían que hacer una cosa importante. ¿Qué tenían que hacer? Pagar las deudas. Y es un principio importante, ¿verdad? Si tienen deudas, no se hagan los otas, no vienen para el costado, tienen que pagar lo que deben. Principio importante también para los creyentes, pagar nuestras deudas. Está de más que lo diga, pero por si acaso. Y dice, y después ustedes van a poder vivir con dignidad, porque seguramente les va a quedar un fondo para que ustedes puedan levantar cabeza, y además nadie los va a llevar de esclavos ni nada, porque ya pagaron la deuda. Entonces, en todo esto me parece que aprendemos varias cosas. La importancia de la comunidad. Podríamos pensar tal vez que las vasijas vacías también podrían ser en un simbolismo, ¿no? Pensar que son personas que las acercamos a la casa de Dios para ser llenadas por el Espíritu Santo. Pero en esencia esta historia lo que nos dice es que es importante no estar solos, mirar para afuera, considerar a los demás y saber que los demás tienen mucho para darnos y aprender del resto de las personas, aunque no piensen es capaz lo mismo que nosotros. El profeta en esta acción, como profeta que era, mostró que Dios se preocupa por la familia, se preocupa por la comunidad y se preocupa por esta situación concreta de tristeza, de deudas, de situación complicada, ¿no? Y también restaura esto de la comunidad de los profetas, que no se sabe por qué razón. La comunidad de los profetas puede simbolizar también la iglesia, porque estos profetas en aquel momento simbolizaban las personas que compartían la palabra. Y sin embargo, no pudieron estar atentos a la realidad de la viuda de uno de los suyos, ¿no? Entonces, el profeta Eliseo, como parte de ese mismo grupo, con su mensaje, restauró también a esta comunidad que no pudo hacer lo que debía de hacer. Entonces, yo quiero compartir con ustedes dos textos que esta semana me han sido de bendición para mí y tal vez digan, no está muy relacionado, pero bueno, yo los relacioné. Y uno está en Eclesiastés 3:15 y otro está en Habacuc 2:3. Así que se los voy a buscar y los voy a leer. Muy bien, gracias que lo tenemos ahí. Igual me gusta buscarlo por aquí. El de Eclesiastés, capítulo 3, dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Me interesa ese texto, esa última parte de Eclesiastés, que Dios restaura lo que pasó. Hubo una situación de desgracia, hubo una situación de pérdida, hubo una situación de desamparo, y no le podemos quitar importancia a esto, que esta mujer quedó viuda, que tuvo el riesgo de perder a sus hijos, es una situación real, no era broma. Pero dice, Dios restaura lo que pasó. Frente a la adversidad que hoy estemos viviendo, cualquiera sea ella, en este momento, que nos parece que no tenemos nada, la palabra nos dice que Dios restaura lo que pasó. Y si nos vamos a Habacuc, profeta menor, Habacuc, saben que se estaba quejando ante Dios por todo lo que estaba pasando, por todas las desgracias, porque los enemigos estaban
siendo bendecidos, digamos, o tenían todo a favor, y los justos la tenían toda de perder, y Habacuc se quejaba con Dios diciendo, ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a soportar esto?, le decía Habacuc. Y Dios se toma el tiempo para contestarle a Habacuc, y le contesta. En el capítulo 2, versículo 3, le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, y no tardará. Es decir, hoy el profeta Habacuc estaba pasando, la viuda, estaban pasando momentos de devastación, de gran tristeza, de no saber por dónde agarrar, de sentirse mal, de parecer que todo se terminaba, y Dios le dice, no tardaré, la bendición viene, el aceite está. Y el otro punto que lo tomo como conclusión es que a veces tenemos el aceite en el ropero o en la alacena y está ahí, quietito, nadie lo usa, no condimenta, no bendice, no da su fruto, nada, está guardado. Y yo creo que Dios en esta mañana lo que nos quiere decir es que todos tenemos aceite en nuestra alacena. Y no está bueno que lo tengamos guardado. Está bueno que consigamos vasijas vacías para que ese aceite se multiplique. Es decir, acá hay como dos cosas. Una cosa es la que nosotros podemos hacer. Buscar las vasijas vacías, podemos hacerlo. Ir por los vecinos y conseguir vasijas vacías. Gente necesitada, podemos decir. Gente que no tiene nada y que está vacía. Ahora, la bendición no la damos nosotros. El aceite no se reprodujo porque Eliseo hizo algo. El aceite se multiplicó porque Dios hizo el milagro. Es decir que las acciones, nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para multiplicar la bendición de Dios. Pero la bendición no está en nuestras manos. La bendición está en las manos de Dios. La familia en este caso se unió para buscar un bien común, ¿no? Los vecinos se unieron para buscar un bien común en este caso, y los niños de esta familia se preocuparon en buscar las vasijas. Y lo que pasó es que Dios hizo el milagro de su presencia, de su aceite, de su bendición y podríamos decir de beneficio económico. Acá hubo un beneficio económico, no podemos decir no pasó nada, no. Hubo un beneficio para que estas personas pudieran seguir adelante con su vida. Así que yo lo que pienso es que este texto que está en Juan 10:10, que dice que Él ha venido para darnos vida y vida abundante, se cumplió con esta viuda y también se tiene que cumplir con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es ir a nuestra alacena, abrir las puertas de la alacena, sacar ese aceite, que es la presencia de Dios prometida en nuestras vidas, y dejar que Dios haga la obra en nosotros. Así que si hoy nos ponemos de pie, si hoy estamos pasando un momento de sequedad, un momento de desamparo, de tristeza, de no saber qué hacer, Dios nos dice que tenemos aceite y que tenemos que sacarlo de la alacena y que Él va a hacer el milagro y no se tardará en cumplir su palabra. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, y que este aceite que está escondido en nuestra vida o en nuestra casa
pueda ser usado para el bien de otros, pueda ser usado para restaurar nuestra vida, para ponernos de pie, para restaurar nuestras familias y también para estar presentes en la vida de nuestro barrio, de nuestra comunidad, sabiendo que ellos tienen mucho para darnos también en esta construcción colectiva de ser iglesia, de ser familia, de ser personas que construyen con otros. Bendecimos tu nombre en esta mañana y que ningún hermano o hermana o niño se vaya de este lugar como ha venido, que sienta tu presencia, que sienta el gozo de tu salvación, que sienta tu mano liberadora, Señor, y que pueda experimentar la vida que tú nos prometes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.